Entonces, chicos, perdón, vamos a ver primero el Círculo de Viena, ¿sí? El Círculo de Viena era unas personas muy notables de Viena que se reunían para hablar sobre diferentes aspectos. Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver las diapositivas. Y me van a avisar, por favor, cuando ya puedan ver la pantalla. Ya. Entonces, tenemos que el Círculo de Viena, bueno, ya sabemos, recibe este nombre porque es un importante movimiento científico y filosófico que fue fundada en 1921 por Maurice Ehrlich, obviamente, en Austria, Viena, donde le da el nombre a este colectivo. Y es importante porque ahí se reunían a tocar, a tocar temas de la vida diaria. La mayoría de ellos eran físicos, pero también daban una fuerte postura frente a la filosofía y sobre todo tener esa relación entre la filosofía y la ciencia, ¿cierto? Trataban, digamos, no ser tan formales y no que los temas no fueran tan académicos, sino que fueran más allá, como tal. ¿Listo? Daniel, ¿su merced me está poniendo cuidado? ¿O con quién está Señora, hablando? ¿O a quién le hacen? ¿yo? ¿Me hablas a Sí, mí? sí, señor. Es que aquí preciso me sales tú en la pantalla y ya quién sabe a quién le está haciendo muecas. A nadie, Gina. Ajá. Bueno, sigo. Bueno, es el principal núcleo del neopositivismo y de la filosofía de la ciencia de la época. Pues el positivismo hace mucha referencia frente a de que debemos demostrar todo a través de la experiencia. Aquí tenemos algunos de sus miembros, aquí están. Aquí también ustedes van a encontrar el más famoso que es Sigmund Freud, de que también pertenecía. Él no era un físico, ¿cierto? Él era un psicólogo, pero de igual manera pertenecía a este grupo ilustre. Entre sus miembros más importantes se pueden mencionar personajes como Otto Neura, Philipp Fram, Viktor Kraus, Felix Kaumann y Friedrich Kaismann. Gran parte de sus integrantes no eran filósofos, en muchos casos eran físicos, matemáticos y científicos, que compartían intereses comunes respecto a la filosofía dentro de la ciencia y rechazaban la metafísica académica que para ese entonces predominaba en el centro de Europa. La metafísica es una rama de la filosofía que va a estudiar más allá de lo físico, ¿cierto? Entonces, digamos como la existencia del alma, de Dios, eso va a estudiar la metafísica y estaba como muy de moda. Entonces, este grupo de científicos van a hacer una contraposición a esto. Bueno, entonces, ¿en qué se centraba el Círculo de Viena? Y necesito que pongan mucha atención porque ahorita van a hacer el taller de refuerzo frente a esto. Primero, hacían una reflexión sobre los fundamentos de la ciencia y Carnap es uno digamos, de sus exponentes, nos habla de esto. Primero, del fiscalismo, que nos habla de una realidad física, que hay verdades formales y de hecho. Es decir, que si nosotros no demostramos que existen de una manera científica o si no las podemos explicar, si no las podemos evidenciar, para estos señores no es válido. ¿Listo? Y lo otro es que nosotros vamos a aprender desde el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? ¿Alguien sabe qué es? No me dejen sola. No me dejen sola. ¿Qué pasa cuando ustedes están, digamos, en unas preguntas tipo ICFES y están leyendo? ¿Ustedes qué hacen? ¿Al chiripazo o deducen la respuesta? La Es como deducimos. una estrategia de razonamiento. Ajá, las deducimos. Muy bien, Juan. Entonces lo que nosotros hacemos es pensar si es válida o no es válida, ¿cierto? Y hacemos referencia a esto. Entonces nos hacen un método inductivo que trata de cuatro pasos, ¿cierto? La primera es la hipótesis, que es, digamos, el cuestionamiento que nos vamos a poner, ¿cierto? Y digamos, una hipótesis, hoy va a llover, esa es mi hipótesis.
¿Será que llueve? ¿Será que no llueve? La segunda es la observación. ¿Qué debería ir a hacer yo? Ir a observar si va a llover o no. La tercera, la comprobación. Y la cuarta sería ya la ley científica. Entonces, el Círculo de Viena nos plantean que primero nosotros vamos a aprender o necesitamos comprobar ese conocimiento a través del método inductivo y nos plantean estas 4 partes. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver un segundo video. Espérenme un segundito. Está cargando. ¿Qué va? Vamos a ver nuestro segundo autor. Este no está en inglés, entonces por favor pónganle mucha atención. ¿Listo? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Atención porque no está en español. Karl Raimund Popper nasce nel 1902 a Vienna da una famiglia di origine ebraica in cui si respira cultura e passione per l'arte. Il padre è un noto avvocato viennese, molto colto e sensibile alle problematiche sociali. La madre è una pianista di talento. Dai genitori, il giovane Karl eredita così l'amore per lo studio, la lettura e la musica. Nel 1919 Popper frequenta un'organizzazione studentesca di ispirazione socialista e per breve tempo si definisce marxista. Durante una manifestazione, il duro scontro tra polizia e studenti, con morti e feriti, lo lascia molto turbato e lo porta ad una riflessione critica sul marxismo, che ora gli appare come un credo dogmatico e pericoloso, fino ad approdare al liberalismo, che impronterà profondamente il suo pensiero. Nel 1928, dopo aver conseguito il dottorato in filosofia, inizia la sua attività di insegnante di matematica e fisica nelle scuole secondarie. In questi anni Popper è stimolato dai pensatori del Circolo di Vienna, un gruppo di filosofi che propongono una nuova teoria della conoscenza e della scienza. Non entra mai a far parte del circolo, ma è proprio uno dei suoi maggiori esponenti, Herbert Feigl, a spronarlo a pubblicare il suo primo lavoro, La logica della scoperta scientifica. Nel 1937 Popper, temendo l'invasione dell'Austria da parte dei nazisti, si trasferisce in Nuova Zelanda dove insegna filosofia e da cui riparte al termine della guerra per approdare a Londra dove continuerà l'opera di insegnamento e le ricerche filosofiche che confluiranno nelle sue opere più importanti. Nel 1965 Popper riceve il titolo di baronetto dalla regina Elisabetta d'Inghilterra, mentre il suo pensiero raggiunge un pubblico sempre più vasto grazie ad un'intensa opera di divulgazione. Si dedica anche a questioni di interesse pubblico, come i pericoli del nucleare, gli effetti nocivi della televisione, i problemi dell'esplosione demografica. Popper muore nel 1994 all'età di 92 anni a Londra. Nello stesso anno viene pubblicato, postumo, il libro che raccoglie nel titolo la sua intera esperienza di pensatore. Tutta la vita è risolvere problemi. Bueno, listo, espérame un segundito que se va a reproducir el otro. Bueno, entonces, Karl Popper también era un filósofo que pertenecía al Círculo de Viena, pero digamos cuando ocurrió lo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos se distribuyeron por diferentes partes del mundo porque no estaban de acuerdo con muchas de las filosofías o muchas de las ideologías que estaban en ese momento, o porque serían perseguidos porque algunos eran judíos, en fin, ellos se fueron de Alemania. Entonces, digamos, este grupo se separó como tal, ¿listo? Entonces, ahora vamos a ver
Esperen que no ha abierto el de Karl Popper. Esperen un segundito, ahí ya está cargando. Entonces, Karl Popper, a pesar de ser un perteneciente al Círculo de Viena, no estaba de acuerdo con el pensamiento de este señor, de estos señores, ¿sí? Entonces, digamos, ¿se acuerdan cuál era el método que ellos usaban para llegar a un conocimiento o llegar a una ley científica? ¿Alguno? Lo acabamos de ver por el método inductivo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vimos que nació en Viena, es filósofo, también se convirtió en ciudadano británico después de la Segunda Guerra Mundial, argumentó sobre las teorías en las ciencias empíricas, nunca puede ser probada, pero puede ser falseada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la no ciencia. ¿Qué nos va a decir Popper en esta parte de su teoría? Es que una teoría va a ser verdadera o puede ser plausible si tú puedes falsearla, es decir, si la puedes negar. Popper desarrolló este principio en la lógica de la investigación científica en 1934, donde estableció también un criterio para deslindar claramente la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica es necesario que desprenda de ellas enunciables observables y por lo tanto falseables. De modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada. Entonces, cada vez que yo hablo para Popper desde una teoría científica, también se puede refutar, también se puede decir que es, que no. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos va a decir él? Bueno, él primero critica el círculo de Viena, dice que ese método inductivo no es fiable, pues porque nos deducimos y a veces nos podemos dar engaños como tal, ¿cierto? Entonces, él propone el falsacionismo, que se trata de refutar los enunciados. Es muy sencillo, es decir, que si yo puedo contrariar, decir que no o llevar a lo contrario a una teoría, puede ser verdadera, del resto no. ¿Listo? Es facilísimo, digamos, la teoría de Popper y de el círculo de Viena. Es mucho más sencillo